antiguamente Asia, ¿sí? No sé, estoy medio raro. No sé, estoy medio raro. Créanme, no sé qué pasa, pero estoy medio raro. Sí, me siento un poco... No sé cómo realmente decirlo. No sé si el Señor quiere que predique o no predique. Pero Dios sabe que me he esmerado toda la semana en esto. No es que esté incómodo, o sea, no es que esté incómodo, ojo, no. Dios me guarde de pensar que tal vez, no, Dios me guarde eso. Dios tiene sus tiempos y tiempos. Tal vez de pronto pienso que vamos a terminar muy tarde y la gente tal vez se va a fastidiar, se va a molestar, y tampoco es esa la idea. Eso creo que es más la preocupación. Obviamente una preocupación natural, ¿no? ¿Cuántos se sienten en la capacidad de escuchar la palabra? Amén. 3 personas, el resto no quiere. Listo. Bueno, entonces vamos a la palabra. Éfeso era una ciudad bastante antigua que estaba situada en Asia Menor, lo que ahora se comprende como Turquía. ¿Sí? Si bien es cierto, ahora conocemos a Asia como el continente, ¿no es cierto? El continente, pero en aquellos tiempos el Asia se dividió en 2 partes que conocemos, Asia Menor y Asia Mayor. Entonces las iglesias las cuales recibieron la exhortación por parte de Juan estaban ubicadas básicamente todas en Asia Menor. En ese tiempo, vuelvo y repito, se le conocía a Asia Menor simplemente como una parte, como un costado de lo que hoy comúnmente conocemos como Antioquía, o a su vez una península. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Señor, usted se va a dar cuenta en los mapas. ¿Cuántos tienen el privilegio de ver mapas en su Biblia? Gloria a Dios por lo que tienen en Biblia de estudio, que allá de estar. Pero usted se va a dar cuenta que las Biblias están prácticamente juntas, unidas. Pero, correcto. Sí, ese es el famoso Asia como lo conocemos. Que también lo podríamos llamar como Anatolia. Que se le conocía también como Anatolia, se le conocía. No era otra cosa, como les vuelvo y repito, en que hablamos de este tiempo que es el territorio de Turquía. ¿Sí? Ya. Como todos sabemos, esta exhortación mediante una revelación de las 7 iglesias al discípulo amado Juan, esto está en el capítulo 2 y 3. Vamos a ir a la lectura del Señor, ¿ya? Dice la palabra del Señor de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Dice esto, escuche esto. Las 7 estrellas representan a los 7 pastores que están a cargo, podríamos decirlo así, de cada iglesia. Entonces cada estrella representa o simboliza a un pastor. Y también usted va a ver que en este mismo capítulo habla de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros representan cada una de ellas a una iglesia. Por eso es que la exhortación al final del pasaje es fuerte. Le dice: si no te arrepientes, quitaré de ti el candelero. ¿Qué entiende usted cuando dice quitaré el candelero? ¿No? Exacto. ¿La iglesia representa al candelero o el candelero representa a la iglesia? Entonces cuando el Señor le está diciendo, si no te arrepientes, quitaré el candelero delante de ti o de en medio de ti, significa que, en pocas palabras, como diríamos en nuestro medio vulgar, te voy a cerrar la iglesia. ¿Ya? Es lo que el Señor le está diciendo. Pero bueno, sigamos. Ya. Dice
Empezando el libro de Apocalipsis, esta revelación fue dada en una isla llamada Patmos, ¿sí? Patmos queda en Grecia, ¿no? Sí, en una pequeña isla en Grecia. Ahí es cuando, bueno, obviamente ya estuvo exiliado Juan, y el Señor en medio de una visión le muestra todo lo que va a suceder. La primera revelación que el Señor le da a Pablo es la de la iglesia de Éfeso, de la cual vamos a tratar en esta noche. Como mencionamos antes, Éfeso era una de las iglesias que estaban ubicadas en el territorio de Asia Menor, como también conocida, como les acabo de anunciar, Anatolia, que comprende lo que es Turquía. El Señor comienza exhortando a esta iglesia básicamente por la pérdida de la antigua conducta en cuanto al desarrollo de las obras, trabajo y la paciencia, virtudes que no dejaron de ser. Ojo, aquí ya comienza, ¿no es cierto? Así que voy a acabar de leer, y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Escuche que aquí hay como una pequeña contradicción aparentemente. Miren, vuelvo y repito: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Escuche, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, aquí viene el pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces. O sea, en pocas palabras lo que le está diciendo: bueno, hay algo en ti que me agrada, que aborreces la obra de los Nicolaitas. Ya vamos a ver más adelante cuál es la obra de los Nicolaitas, o qué se supone es la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el Señor termina con una exhortación: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si usted quiere escuchar un poco más duro o más crudo, si no te arrepientes, dejarás de comer del árbol de la vida. En pocas palabras, no serás salvo. ¿Sí? Es lo que le está diciendo prácticamente. Ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, el Señor comienza con esto. Comienza reconociendo la labor de la iglesia. Sí, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Incluso dice, no has soportado a los malos. ¿Qué significa el no soportar? Significa que no los tolera. No los tolera. Los malos se refiere o comprende a aquellos que se burlan, por ejemplo, de la palabra de Dios, aquellos que hacen de la obra de Dios ¿cómo podríamos decir? Una burla, aquellos que no les interesa el evangelio, aquellos que realmente van a la iglesia o están metidos en la iglesia simplemente por causar tal vez molestia, discordia, enojo, envidia, contienda y todo ese tipo de pecados. Por eso dice, y no los soportas a los malos. O sea, era una iglesia que de pronto tal vez escuchaba la murmuración y rápidamente era puesto un alto. Escuchaba tal vez el chisme, rápidamente ponía un alto. Celos, rápidamente un alto. O sea, era bien radical esta iglesia. Y obviamente que esto le agradaba a Dios. Por eso el Señor empieza resaltando la labor de esta iglesia. Bueno, y obviamente estas virtudes, si les podemos llamar así, no dejaron de ser. Cuando el Señor está haciendo la exhortación, lo que le está diciendo es cierto: has hecho todo esto, y gloria a Dios. Y miren lo que le dice: y me gusta porque has hecho por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. Cuando yo hacía
el estudio decía, a ver, tú hablas del amor, pero luego le terminas exhortando que has dejado el primer amor. Entonces a mí me da a entender que habla de dos tipos de amor. El primer amor y el amor común, el actual, el que de pronto te hace hacer las cosas ya... Bueno, ya vamos a seguir. Dice, pero la base primordial y por la cual el Señor los exhorta es la famosa frase, has dejado tu primer amor. Ahora, yo les pregunto esto. Esta frase tiene mucho significado, ¿no? Esta frase no es que es tal vez superficial. Usted va a darse cuenta que tiene, por ejemplo, esta frase tiene mucha connotación. Podemos decir tal vez, cuando hablamos de dejar el primer amor, tal vez has dejado de hacer las cosas como las hacías al principio. Tal vez has dejado de trabajar como lo hacías al principio. Has dejado de servir al Señor como lo hacías al principio. Me impacta la oración que hizo Anita porque casi similar con lo que vamos a tratar. Mire, podemos definir esta frase o entenderla como esto. Los argumentos que se levantan, que ya no tengo placer en trabajar en la obra de Dios, que lo que hago me resulta tedioso. Todo lo que hago, todo lo hago mecanizado o robotizado. Ya no tengo iniciativa. Existe mucha queja e inconformidad. Solo hago lo que me ordena. Cuando yo digo que ya no tengo placer en trabajar en la obra de Dios, es que ya realmente ya no me gusta, ya no me siento cómodo, ya no me siento bien, ya no hay esa fuerza que me empujaba a hacer las cosas con esmero. Ya no hay eso. Cuando está hablando de que todo me resulta tedioso, ¿sabe lo que está diciendo? Que ya hay fastidio en lo que uno hace. Ya hay fastidio en venir a la iglesia, ya hay fastidio en tener que orar, ya hay fastidio en tener que leer la palabra, ya hay fastidio en tener que ir a visitar al hermano, ya hay fastidio en tener que dar consejería, ya hay fastidio en tener que hacer las cosas, porque ya todas resultan poco interesantes, o por no decir nada interesantes. Todo lo que hago mecanizado, todo lo hago ya mecanizado, robotizado. Si se ha fijado usted que cuando usted lleva bastante tiempo trabajando en un lugar, al principio cuando usted ingresa, entra hasta por gratitud, ¿no? Y tal vez le da gracias al Señor y dice, gracias a Dios porque me diste este trabajo. Gracias porque vino cuando menos lo esperaba. Gracias porque vino cuando más lo necesitaba. Y usted empieza a trabajar por un cierto tiempo. Empieza a trabajar de buena gana, con mucha gratitud, con mucha gratitud. Pero luego, ya como que esto va menguando, va desapareciendo, y las cosas empiezan a hacerse como robotizadas. ¿Qué entiende usted por robotizada? O sea, mecánicamente usted dice, bueno, tengo que barrer la iglesia, pásame el cloro, pásame el desinfectante, lo feo, ya esto acabé, vemos, tengo que limpiar los vidrios, ya, nos vemos, tengo que ir a visitar a un hermano, ¿sabe qué hermano? Dios le bendiga, Dios le ama, ore bastante para que Dios le saque de ese estado que está. Ore mi hermana para que el Señor le traiga revelación, mi hermana. Dios le bendiga. Tal vez si por ahí tiene alguna ofrendita, bienvenida sea mi hermana. Estoy pasando necesidad. El mecanizado es aquel que hace las cosas a veces hasta incluso sin noción. O sea, ya es lo que tiene grabado en su retina. Hablemos un poquito cuando
de los que tal vez tenemos unos trabajos fijos, por ejemplo, hablemos de Benecer. Es como, ve, tremendo lo que se me viene a decir. Es como cuando tú tienes tal vez un patrón a seguir, ¿no es cierto? Una disciplina de productos y de cantidad y de valor que tienes que como invertir. Pero resulta tal vez que de pronto tienes que subir más, tal vez por la demanda tienes que subir más la producción. Pero tú ¿qué haces? Como estás mecanizado, como estás robotizado, tú pones lo mismo: 3 libras de mantequilla en 300 sumas, 3 libras de mantequilla en 600 sumas, pones tal vez 3 kilos de harina en 20 sumas, pones 3 kilos de harina en 400 sumas, y así. Llega un momento, mi hermano, en que te mecanizas. Y ya las cosas, a veces incluso no te das ni cuenta de lo que haces. No te das ni cuenta. Porque ya hay un patrón robotizado en tu vida. Así es en todo trabajo. Igual en un trabajo secular. Tú llegas. Tal vez aquellos que tuvieron el privilegio, la facultad de trabajar en caja, por ejemplo, llegas, abres el computador, enciendes el computador, pones la clave, digitas, siga por favor, ¿qué le doy? Una product, perfecto, siga por favor, siga. Y así sigues un patrón hasta que llegan las 6 de la tarde que tienes que retirarte. Y en las cosas de Dios es así. En las cosas de Dios llega un momento en que tal vez, voy a hablar por ejemplo, de la iglesia en sí. Cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, el aseo, tal vez tú te acostumbraste a limpiar solo esta parte. Solo esta parte. Y no, ojo, no estoy diciendo que lo hagas con maldad. No estoy diciendo que lo hagas con maldad. Porque una cosa es maldad, otra cosa es hacerlo robotizado. A ese estado se llega cuando ya uno se ha cansado ya. Cuando ya uno se ha cansado. Cuando ya uno ha hecho rutina de su labor. Y vienes y tú solo limpias esto. Está manchado aquí. Pero está manchado el espaldar. Y es porque en tu cerebro, en tu cabeza ya no hay lugar para poder acoplar otra cosa. ¿Se han dado cuenta? Alguna vez Juan me decía, cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, me decía que uno tiene que procurar, ¿cómo era esto? Desvincularse, ¿no? del cerebro. Porque el cerebro está como, ¿cómo se dice? Programado. ¿Perdón? Está programado. Exacto, está como programado. Entonces, yo muevo los dedos y muevo al son que me dicta el cerebro. ¿Sí? Si el cerebro me dice, entonces los dedos rápidamente sí. Y tú tratar de descoordinar eso no puedes. Tratar de descoordinar eso no puedes. Hay que hacer una disciplina aparte. Así somos también nosotros. A veces el hacer las cosas mecanizadamente ya es un patrón, un estilo de vida que hacemos. Que así quieras hacer muchas cosas más, terminas haciendo solo exactamente eso. Ya no tengo iniciativa. Cuando recién comenzaste a hacer las cosas, dijiste, wow, como que le veo a la iglesia un poco, no sé, hace falta un cuadrito ahí. Hace falta una planta ya. No sé, en el piso quedaría bonito tal vez una alfombra. Las puertas he visto que hay mucho maltrato. No sé si tal vez poderlas hacer tal vez no sé, en un sistema corredizo, no sé. Pero tantas cosas que yo me imagino que pudiera hacer aquí en la iglesia. Pero llega un estado, mi hermano, en que ya no hay esa iniciativa. La pérdida de la iniciativa hace que tú vengas, cumplas con tu labor y no veas más que lo que simplemente has estado determinado a hacer. Ya no hay la iniciativa. Y no solo digo eso es en todo lugar. Es en todo lugar. Por eso hay gente. Por eso es tremendo que el recursos humanos se da cuenta de todo en tu vida. Parece que no te vieran, así las oficinas estén en otro país. Ellos saben cómo tú trabajas. Ellos saben cómo tú trabajas.
Ellos saben que tal vez pudieras cambiar, darle una forma, tal vez una nueva imagen, pero no lo quieres hacer. Y trabajas, y trabajas, y trabajas. Hay unos que de pronto, por ejemplo, yo voy a hablar cuando trabajaba en farmacia. A mí me gustaba siempre cambiar las cosas. Yo llegaba y me gustaba cambiar las cosas. Pero yo veía que habían administradores que tenían la farmacia tal cual de hace 3, 4, 5 años como les entregaron. Y de hecho, muchas de ellas, sí, de lo que no les gustaba limpiar, la percha ya era negra. Así tú le pasas un trapo. Entonces nosotros perdemos eso. Por eso el Señor le hace la exhortación a la iglesia. O sea, no es que Éfeso no estaba cumpliendo, Éfeso estaba cumpliendo. Existe mucha queja e inconformidad. Ya, este sí es un paso como próximo como a despedirse uno ya. Cuando ya uno llega a un estado de queja, ya inconforme, la inconformidad te hace decir, solo a mí. La inconformidad te hace decir, y bonito, ¿no? Claro, como solo pasa ordenando. Claro, como solo pasa viajando. Claro, él como solo pasa hablando, dirigiendo. Él no sabe realmente cómo somos nosotros. Yo lo quisiera ver, en mi lugar, vamos a ver. Para lo que paga. Exigente y para lo que paga. Señor, ¿cuánto tiempo llevo haciendo oración en la iglesia? Y mira, no me gano ni siquiera el otro. ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia y ni siquiera me das lo que me has ofrecido? ¿Qué testimonio estoy dando yo a la gente? Oiga, somos buenos para torcer la palabra. Solo hago lo que me ordenan. Byron, ¿sabes que tienes que... si puedes, me puedes ayudar, por favor, una vez que acabes de limpiar las sillas, me puedes dar limpiando también las paredes que estamos... No, perdóname. Solo las sillas me dijeron a mí. Yo ya tengo, es más, programado en la casa lo que voy a hacer. No me toca en este horario. Es más, vaya a ver a quién le toca las paredes y ve. Eso es injusto. Usted predica la justicia y es injusto. Vean, tiempo no he pasado con mi familia por estar metido en la iglesia, vean. Y un montón de argumentos que se levantan. Frases como esta. ¿Y por qué no hace también el otro? ¿Por qué solo a mí? Eso es injusto. ¿A qué hora se acaba el culto? Si quieren que vaya al culto, que me vengan a ver. Y en fin, muchos argumentos, mi hermano. Muchos argumentos que se levantan con la finalidad de no querer, de estar en ese estado tedioso ya. Pero sigues haciendo las cosas. Las sigues haciendo. Pero algo está mal en todo esto. Algo está mal. Pero tú dirás, ¿pero cómo? Si estoy haciendo todas las cosas. Se supone que voy a la iglesia, se supone que estoy metido en los ministerios, se supone que estoy sirviéndole al Señor. O sea, ¿dónde está el problema? Mira, dice, y en fin muchos argumentos que a la verdad no son otra cosa que la falta del primer amor. Otra de las cualidades de esta iglesia era que no podían soportar a los malos, lo que le acabé de comentar. No tenían paciencia para los burladores y todos aquellos que menosprecian las cosas de Dios. También que tenían la facultad de probar a los falsos apóstoles. Esto es,
que muchos venían aluciendo ser hombres de Dios y trayendo palabra de parte de Él, pero la verdad no era así. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Yo creo que vaya al libro de los Hechos, al capítulo 19. Miren. Miren lo que dice la palabra del Señor, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Buen ejemplo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. En pocas palabras, aquí sucedía lo mismo que sucede en este tiempo también. Lo mismo que sucede. Hay gente que a la verdad está dispuesta. Pero hay gente también que está esperando, mi hermano, que se acabe el mensaje, que se acabe el culto, que ya no haya, si entre menos horas haya de culto, mejor. Que si entre menos días de culto hay, mejor. Y dice que esta gente se levantó y maldecía. Mire, Pablo dice de ellos: y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, mire esto, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, ¿sí?, por Jesús el que predica Pablo. Lo que estaba diciendo: en el nombre de Jesús, sal fuera. Pero ellos no conocían a Dios. Ellos no conocían a Dios. ¿No les pasa que también a veces hay este tipo de personas también, que no se comprometen con la iglesia, que no son parte de la iglesia, que no son parte del ministerio, del servicio, pero que también quieren hacer las cosas como los de la iglesia quieren hacer? Los de la iglesia hacen. Mire, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que pasa luego. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Qué tremendo, mi hermano. Pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Sabe que en pocas palabras sabe lo que quiere decir? Que estos hombres fueron avergonzados. Y las personas que no se comprometen con el Señor, las personas que ya viven un estilo de vida religioso, más temprano que tarde, el diablo mismo los va a avergonzar. El diablo se va a encargar de avergonzarlos, mis hermanos. Miren, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, mi hermano. Ahí está lo que la iglesia de Éfeso tenía la capacidad. Obviamente Pablo estaba al frente, pues. Pablo estaba al frente, Bernabé estaba al frente, Juan estaba al frente. Y dice que todos los de la iglesia, los miembros, habían griegos y también judíos. Dice que ellos les quedaba bien en claro para que la próxima vez ellos sepan cómo probar a aquellos que dicen ser verdaderos hijos de Dios o verdaderos profetas o verdaderos siervos y no lo son. Éfeso era en aquel tiempo un centro de adoración mundial. Yo creo que lo que más resaltaba de Éfeso era eso. Éfeso era un lugar, un centro de adoración mundial.
¿Sabe por qué? Porque en ella había la famosa Artemisa. Diana. ¿Sí? Artemisa, o a su vez para los romanos, Diana. Esto lo va a ver usted en el libro de en Hechos 19:27. Mire lo que dice en Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire, dice que como era un lugar que quedaba casi entre el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Egeo, era un lugar que entraban muchas, más o menos como parecido a la iglesia de Corintios, ¿ya? Por eso es que llegaban muchas embarcaciones y llegaban de diferentes lugares a adorar a esta diosa. A adorar a esta diosa llegaban, imagínense. Por eso es que Pablo en la carta a los Efesios, Pablo le coge y les nuevamente les envía amonestándoles primeramente que se recuerden que ellos no merecían la salvación, pero que por gracia fueron salvos. Recordándoles que en otro tiempo eran hijos de ira, le dice, pero que ahora habéis sido hechos hijos de Dios. Y de comercio, esto también era, o sea, era bien comercializado lo que son los ídolos. Por eso es que este hombre, el Demetrio, perdón, este hombre se enojó. Y lo peor de todo es que él piensa por toditos. Lo peor que él es el que habla, él dice, a toditos nos está fregando aquí con este evangelio, toditos estamos perdiendo, ya nuestros negocios se están yendo a la quiebra. No hay a quien venderle una estatuilla de la diosa. Entonces él no era porque a la gente le incomodaba lo que Pablo predicaba, él estaba viendo los intereses. Eso es lo que estaba viendo él. Ese era su interés. No hay mucha gente, hermano, en este día también en la iglesia que ve por sus propios intereses y empiezan por ahí los cuchicheos, empiezan la murmuración. Sí, es verdad. Yo ayer, no sé, yo sentí algo medio raro del pastor, verás. Sí, no sé, yo sentí que como que te estaba hablando aquí, verás. No quiero irme contra el pastor, no, Dios me guarde. Pero si hace algo raro, no sé qué feo. Y el otro también, sí, la verdad. ¿Ves? Entonces algo el Señor nos quiere decir. Y comenzamos. Vean, cuidando nuestros propios intereses. Claro, como a ti ya no te agradan las cosas de la iglesia, pero tú quieres irte jalando a algunos. ¿Ya? Dice en el 23, miren. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no era pequeño, dice, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, un platero obviamente es el que trabaja en plata, ¿no? ¿Sí? No es de aquellos que cargan los platos. Que hacía de plata templecillo de Diana. Daba bastante ganancia, dice, a los artífices. O sea, por eso es que él rápidamente, esto era una revuelta con interés. Porque obviamente el negocio de él se iba en quiebra, pero también los otros. Entonces, si solo era él, yo creo que tenía que callarse, pero como sabía que había gente que se valía también de este trabajo, entonces por eso es que él empieza también como a importunar a la gente. A importunarles. Miren, dice que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones,
sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mire, como decía, en este lugar adoraban principalmente a esta diosa, a esta Artemisa. El Señor estaba reconociendo que verdaderamente la iglesia de Éfeso había estado cumpliendo, había y estaba cumpliendo con los requisitos para demostrar que tiene fe, como lo dice el libro de Santiago. Mire lo que dice el libro de Santiago 2:18. ¿Quién me ayuda? Ya, yo mismo, ya está aquí. Escuchen. Dice el 2:18. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago le está diciendo, perfecto. Tú te jactas de decir que tienes fe, pero recuerda que la fe viene acompañado de obras. Por eso le dice, muéstrame tu fe. Ya, y aunque no vea tus obras, pero tú vas a ver mi fe por medio de las obras. Es que las obras, sí, si bien es cierto, nosotros no somos salvos por las obras, pero las obras son prácticamente lo que a ti te garantiza o te certifica que eres un convertido y que tienes fe. Son los resultados de una vida en fe. Y eso le dice el Señor también a la iglesia, así le dice. Y tu fe, tu ardua paciencia. Pero lo cierto es que todas las cosas que ellos hacían, lo hacían lejos del primer amor. Esa es la exhortación que el Señor le hace. Miren, ¿sí ha escuchado usted ese viejo dicho que dice que el primer amor, ¿cómo es esto? A ver, aquí tengo. Ya. El primer amor nunca se olvida. ¿Sí ha escuchado eso usted? ¿Qué entiende usted cuando dice el primer amor nunca se olvida? ¿Ah? Ay, pastor, no diga eso, es pecado. Vea, yo ya tengo a mi esposo aquí al lado mío, mi esposa acá al lado mío. No va a traer recuerdos. No, es que no le estoy hablando simplemente en esa área. Estoy hablándole en otras áreas, hermano. El primer amor nunca se olvida. Y le voy a hacer un poco de recuerdo. Cuando usted empezó a ir a la iglesia, ¿cómo era usted? La primera vez que le dijo el pastor, le dijo, mi hijo o mi hija, quiero que sirvas en la iglesia. ¿No sentía salirse de su corazón? No se le iban las lágrimas porque se sentía indigno, porque decía, yo creo que no soy capaz. No pasaba incluso orando y agradeciéndole al Señor, Señor, me tomaste en cuenta. Señor, no soy merecedor de esto. Y cada que tú ibas hacías las cosas, pero con un ferviente y un amor bien esmerado. Y veías cada detalle. Y a veces tienes un ojo tan, pero tan, ¿cómo se dice? Tan, bueno, tan fuerte, una vista que alcanzas a ver hasta los detalles más minúsculos. ¿Y qué pasó? El primer amor nunca se olvida. ¿Sí? El primer amor nunca se olvida. Ya aquí estoy. Mire, yo le voy a contar esto. Cuando yo me enamoré por primera vez del Señor,
recuerdo muy bien que no existían obstáculos para mí. Estoy hablando de lo que yo viví. A donde el Señor me mandaba, allá iba. Iba con amor a la hora que Él me necesitaba, a esa hora estábamos. Estoy hablando en conjunto. Para mí no había realmente fronteras, no había. Y se lo estoy diciendo con toda franqueza, mi hermano. No había obstáculos para mí. Créame que, y voy a ser franco y honesto, y sé que el Señor me va a ministrar también, pero en este tiempo, quedarme hasta la 1 de la mañana me pesa. En aquel tiempo, 4 o 5 de la mañana, no había obstáculo. ¿Qué pasó? Dice, no había realmente fronteras que nos detengan, ni amenazas, ni ninguna cosa creada que nos pudiera apartar del amor de Cristo. Una vez un tipo me cogió, un drogadicto, así creo que les he compartido también este testimonio, pero una vez me cogió un drogadicto y me cogió, me empujó contra la pared, me agarró de aquí, me amenazó, me dijo que si yo no le prendía el cigarrillo, después que yo le estuve predicando a él, un día él estaba totalmente ido, él no tenía conocimiento, estaba totalmente bajo el efecto de las drogas, estaba ahí, y me coge así, y por poco me alza, y me dice, préndeme o este rato te mato, me dice. Y obviamente, ¿no? Yo hubiese podido decir, bueno, te voy a aprender, pero verás que no comparto, pero te voy a aprender porque... Pues yo no lo hice. Yo le dije claramente, le dije, tú me puedes matar, pero yo no voy a borrar lo que yo te dije. No voy a irme en contra de lo que yo te prediqué, le dije. Me dijo, no vas a hacer eso, me dijo así duro. Te ordeno que me prendas el cigarrillo. Me puedes matar, le dije. Y después me soltó y me dijo, ahora entiendo que eres un buen cristiano. Gracias. Y se fue. Mira, Romanos 8:35. ¿Cuánto no hemos leído cuánto nos hemos cansado y hasta nos ha fortalecido esta cita de Romanos? Miren, Romanos 8:35. Miren, qué tremendo, ¿no? Dilo, Joel. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Miren, ¿cuántos no leemos esto? ¿Cuántos no nos llenamos la boca de decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hasta ahí está bien, gloria a Dios, porque tienes que creerlo por fe. La pregunta es, ¿y cuando te toca ejercitar la fe? Cuando te toca demostrar que realmente lo que estás diciendo es lo que estás practicando. Ayer para mí fue un día muy bonito que compartí yo en la casa de Pablito. No sé por qué no vino hoy día, estuvo compromiso. Pero ayer para mí fue edificante. Realmente yo llegué a la casa de Pablo, verán, yo les voy a contar, esto me pasó en el día. En la mañana yo estuve viendo lo que compartió Dani. Tú compartiste, ¿no, Dani? Ese video de las iglesias apóstatas, lo que están... ¿Tú fuiste? No. O un amigo tuyo, algo así creo que es. Un conocido, no sé. Pero bueno, yo me puse a ver esto. Y créame, me dolió tanto en mi corazón ver esto. ¿Y sabes lo que yo dije? En mi corazón dije, Señor, ¿por qué no bajas y los consumes a ellos? ¿Por qué no envías fuego y los consumes a todos esos apóstatas?
La iglesia de Jesús Adrián Romero, la iglesia de Jesús Adrián Romero, un especial de Camila y de Marc Anthony, mi hermano. Y vean, le estoy hablando en toda honestidad, mi hermano. Me dio unas iras y un dolor, hermano, que créame. Ahí yo le dije, Señor, pero en mi corazón no lo proclamé. Pues dije en mi corazón, Señor, ¿por qué no desciende el fuego y los quema toditos esos? ¿Cómo han hecho tu altar? ¿Cómo han hecho tu altar? Decía yo. Y sí me dio unas iras, Dios mío, decía. Y la impotencia a la vez. Pero no se quedó ahí la cosa. No se quedó ahí. Después en el día, esto provocó un malestar en mí. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Le voy a ser franco, a mí no me gusta la música de Camila, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Pero ayer, hermano, recibí un ataque después de haber visto ese video. Todo el día andaba atacado yo. Todo el día. Música de Marc Anthony en mi cabeza, música de Camila en mi cabeza. Dios mío, digo, ¿qué está pasando? No puede ser, Señor. Digo, ¿qué me pasa? No cantaba, pero estaba con eso en mi cabeza. Y esto provocó que yo ande fastidiado. Esto provocó que ande molesto, airado. Así estaba yo ayer. Cosa que cuando fuimos a donde Pablo, le dije a mi esposa, le digo, mija, no te demorarás. Porque yo quería llegar a la casa rápido y en todo caso descansar. Pero me decidí a entrar. Y yo estaba ahí callado, súper callado estaba, no decía nada más. A veces uno ya se siente como que de pronto el de al lado está diciendo, creo que algo le pasa o algo vio. Entonces pues es como que el Señor mismo me dio el lugar para hablar. Y empecé a hablar. Y empezamos a hablar. Y tuvimos un tiempo hermosísimo hablando de la palabra. Lindo, lindo, lindo. Y me fue edificante para mí. Me fui nuevito a mi casa. Me fui nuevito a mi casa. Se fue todo eso que tenía yo en mi cabeza. Miren. Imagínense si yo me iba a la casa en ese estado. Hoy día no hubiese podido predicar. Hoy día estuviera peor que ayer. A veces Dios tiene que, es verdad, a veces Dios tiene que empujarnos un poquito, no siempre, pero a veces Dios nos empuja. Y yo le agradecí al Señor. Estaba bien agradecido, le digo, Señor, gracias. Y no me tomes en cuenta la actitud que yo tenía al principio, Señor, no me tomes en cuenta. Pero vea lo que provocó, solo al haber visto esos videos, que aparentemente parecen que son edificantes, pero que realmente llevan a un conflicto espiritual. Miren, ¿qué mejor ejemplo para mostrar el amor de Cristo en su vida que Pablo? ¿Qué mejor ejemplo? 1 Corintios 13. Todos saben esa lectura, ¿no es cierto? La preeminencia del amor. Miren. Seguid el amor y procurad. No, perdón, estoy en el 14, ya me salté. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe cómo es eso, mi hermano? El metal que resuena, usted lo coge y lo golpea contra la pared y solo escucha el ¡bum! Pero luego pasa y ahí quedó. Así es aquella persona que no tiene amor. Así es aquella persona que no tiene amor. Aquella persona que no tiene amor puede hacer un acto tal vez un acto benéfico, puede hacerlo, pero solo será un golpe. No hay más nada. No hay más nada. Y ni digno de seguir un ejemplo no queda, porque después vuelve a su hábito, a su vida habitual. Por eso Pablo está hablando esta palabra con autoridad. Porque usted va a darse cuenta en el libro de los Hechos, narra todo lo que Pablo hizo. Todo lo que pasó, lo que atravesó. Por eso es que en las cartas a Efesios, a los Filipenses, Colosenses, a los Gálatas, él les relata lo que había pasado en todos sus viajes misioneros.
Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, miren, lo que pasaba con esta iglesia, el Señor no le dijo, lo que tú hiciste, no, lo que tú estás haciendo, le dijo, lo que tú estás haciendo, y tu trabajo. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer, dice, a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve, mi hermano. Por eso es la exhortación al Señor. O sea, eso es lo que le está diciendo a la iglesia, que no hay garantía de que se salve. Aunque usted esté trabajando, aunque usted esté demostrando que tiene fe, pero si no hay amor, el primer amor del cual habla el Señor, hay una leve probabilidad de que se pierda. El Señor le recalca a la iglesia que ha dejado su primer amor. Como les decía, esto a mí me hace pensar, ¿sí?, que tal vez existe un actual amor, como dice aquí, pero que no es el que el Señor te insta a retomar. Porque el Señor le dice, ¿y qué has trabajado por amor de mi nombre? Por amor de mi nombre. Vuelvo y repito, tal vez nosotros hacemos la del siervo infiel. Todo lo que nos mandan a hacer, hacemos. Todas mis actividades, yo las cumplo. Pero, ¿cómo está? ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente lo estoy haciendo con amor? ¿O lo estoy haciendo porque ya estoy ya en un costumbrismo, en una religiosidad? Tal vez te encuentres familiarizado con esto.